Licenciada Elizabeth, tenemos un participante de Paraguay, es la defensora de derechos humanos, Margarita González. Ella tiene la pregunta, ¿cómo afecta en este tipo de violencia en el desarrollo emocional de los niños en edad pre y postnatal? Muy buena pregunta. La violencia vicaria afecta el desarrollo de los niños, pues partiendo desde la ansiedad. Se le provoca una ansiedad que llega a un nivel de inseguridad demasiado amplio. Llegan a crearse lo que es el apego inseguro, donde ya solo pueden pues sentirse como bien o protegido cuando están con papá, porque papá le ha vendido pues la historia de que mamá es un ogro. Entonces, pero bien, en la etapa postnatal, los niños están muy pequeños para entender ciertas cosas, por lo cual ahí ellos responden a estímulos. Y entonces esos estímulos son como de rechazo y así sencillamente muchos niños, muchos padres dicen que son ñoños, que lloran con facilidad, que comen mucho, nada más se controlan comiendo y comen hasta vomitar, porque eso es la ansiedad que la violencia le provoca. Gracias. Entonces, diríamos que este tipo de violencia, licenciada, no afecta de manera drástica tanto lo que es la etapa prenatal, ¿no? Sino más bien lo que es la parte postnatal. Sí, sí. Aunque cuando hablamos pues de la prenatalidad, ahí también se afecta a los niños, porque los niños perciben los estímulos del ambiente y también las emociones de la madre y pueden incluso llegar al nacimiento ya con pues, con una serie de situaciones que deben de empezar a ser manejadas pues conforme se vaya desarrollando el niño, de acuerdo a lo que su pediatra y sus médicos de cabecera de la madre entiendan. Muy bien, muchas gracias. Entonces sí afectaría en la Sí. parte prenatal. Interesante. Siguiente pregunta tenemos a Lourdes Cooper de Honduras con la pregunta, ¿cómo afecta la violencia vicaria a los niños en etapa, ahora es adolescente y en etapa secundaria? Excelente pregunta, porque me encanta trabajar con esos niños. Realmente le afecta en gran manera porque en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, pues está en la secundaria, claro, los jóvenes tienen muchas dudas y andan en busca de su identidad incluso quieren encontrar respuestas así como rápido, como con una varita, tendiendo a auxiliarse en un amiguito, un compañero, alguien que se le asemeje a su edad o a alguien fuera de su casa porque no consideran que los padres lo entiendan, porque ellos quieren ser entendidos. Y entonces si a eso se le agrega la violencia vicaria, eso causa una descentralización en el proceso de desarrollo grandísimo y muy grave. Eso pues lo lleva a una baja autoestima, un bajo rendimiento escolar o académico. Eso también puede llevarlo a una depresión porque ellos pueden llegar a sentir que son culpables de lo que se está viviendo en sus hogares o que son culpables de que su mamá no quiera a su papá o que son culpables de que su papá haga sentir mal a su mamá, en fin. Se desarrolla un sentimiento de culpa que puede llegar en los peores de los casos al suicidio. Y muchos niños en el mundo se han suicidado y han dejado una carta. Lo hice por esto y por esto y por esto y porque soy culpable de tal o cual cosa o porque no entiendo lo que está pasando o porque ya estoy cansado de ser invisible. Porque ahí es donde más se visibiliza que el niño es solo un objeto para el padre cuando le aplica la violencia vicaria en esa etapa del desarrollo que es la adolescencia y la preadolescencia.
Muchas gracias. Sin duda que sí, ¿eh? Y eso es algo que lo hemos visto en todos los países, no solo de Latinoamérica, niños que han sido afectados de manera directa y que en efecto han ocurrido suicidios. Qué horrible, ¿no? Tenemos otra pregunta de parte de Margarita González de nuevo, Paraguay. La violencia vicaria se puede manifestar de diversas o diferentes formas. Sí, claro que sí. Esta puede manifestarse pues en forma de manipulación, en forma de agresiones, sean verbales o simplemente la general que todo el mundo conoce, que es la física, con las cohibiciones de cosas. También puede darse pues a través del traslado de los niños obligado a cambiarse de ambiente para pues hacer sufrir a la madre. También puede darse incluso en forma de una persuasión por parte de familiares en busca de conmover a la madre para que ésta vuelva con el padre de sus hijos. En fin, puede darse de muchas maneras e incluso personas que ni siquiera son de la familia pueden influir en algún tipo de forma de esta violencia ser ejercida. Licenciada, usted menciona que personas que no son familiares directos de la familia o que son vecinos pueden influir en este tipo. ¿Cómo así exactamente? Claro que sí, que pueden influir. Por ejemplo, suele suceder que los agresores son los que más compadre tienen. Eso, donde quiera tienen un compadre y los amigos para ellos son, uno a uno. Entonces, cuando se presenta una situación en el hogar, este padre en busca de una aprobación de alguien que le diga que eso está bien, se acercan pues a un vecino o el vecino escucha lo que está pasando y este de alguna manera u otra, en vez de defender a los niños, lo que hace es que o apoya la conducta de la madre o apoya la del padre y entonces de esa manera se hace partícipe de lo que ese niño está viviendo, porque puede prevenirlo, más no lo hace. Exacto. Y toda persona que es vecino, que observa este tipo de violencia, lo correcto que debería hacer es denunciarlo, ¿no? A las autoridades y no Claro. apoyar a un padre o a una madre simplemente porque es amigo de él o familiar de él, ¿no? Qué interesante. Otra pregunta que tenemos de Sujail Marina de Venezuela dice, ¿qué tan a menudo es confundida la violencia vicaria con, con el amor tóxico, paternal o maternal? La toxicidad en términos de las relaciones es un término que recientemente se ha iniciado pues en el mercado, en la sociedad, en el mundo, pero no me gusta. Yo utilizaría más el término pues de, ¿cómo le llamo? El término de, ahora se me ha ido la palabra, más bien yo utilizaría el término de relaciones conflictivas. Pues sí, la verdad sí, a menudo son muy confusos los términos, incluso las definiciones dadas y también a falta de conocimiento de la violencia vicaria también suele confundirse mucho y más aún que la violencia vicaria está contenida dentro de la violencia de género, pero no está considerada como autónoma. Entonces sí puede confundirse y más aún que la violencia vicaria es una violencia que se está desarrollando con un progreso masivo, afectando a todas las familias a nivel mundial, pero no siempre es identificada porque no tiene como un ímpetu que haga que la persona se interesen por el bienestar de los niños, sino que solo piensan, que papá agredió a mamá o que papá quiere que mamá vuelva con él. Solo eso, y los niños son invisibles y entonces sí es muy confuso. Gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Jocelyn González de Venezuela. Dice, ¿se puede justificar este tipo de violencia contra la mujer por el simple hecho de que el padre exija su derecho como padre biológico? La verdad no.
Ninguna violencia puede ser justificada, ninguna, porque con la violencia no se nace, la violencia se hace. Y la persona agrede, hiere, lastima y lacera cuando lamentablemente entiende que está perdiendo poder, porque las personas, principalmente los hombres, tienen un ego inflado, los agresores, que necesitan sentir que ellos tienen el control. Ellos piensan y entienden que tienen que controlarlo todo. Y por eso justifican su agresión e incluso le hacen creer a la madre que ya tiene su autoestima en el suelo, de que ella es la responsable porque no hizo o porque dejó de hacer. Cuando realmente no hay un culpable, ninguna madre puede ser culpable de que su esposo sea un agresor. Tampoco puede ser culpable de no haberse dado cuenta que él era así, porque el amor es ciego. Y el otro asunto es que no podemos juzgar, no podemos ni justificar ni juzgar a la violencia en ningún ser humano. Otra pregunta tenemos de Ari Stilo de Venezuela. Dice su pregunta, ¿puede ser esta violencia la forma más extrema ejercida sobre la mujer? La verdad sí, no es que puede, es que lo es. Es la violencia más cruel que se pueda utilizar en contra de la mujer o de género, porque es que en esta violencia se toca lo más sagrado de la vida, que son los niños. Y con los niños se lleva también a la madre. Y también hay muchas madres que no saben lo que es la violencia vicaria, sea por ignorancia o porque no le haya tocado la oportunidad de conocerlo o porque estén en un círculo de violencia, que bueno, ya de eso se le va a hablar cuando se hable de la violencia intrafamiliar, que no le permite darse cuenta, pues, de que están abusando de ella, de que la cosa no está bien. Y sí, esa es la peor forma de violencia que puede existir. Siguiente pregunta que tenemos por parte de Napoleón de Uruguay. Dice su pregunta, ¿se puede concebir este tipo de violencia en el marco de la violencia psicológica? Claro que sí se puede, porque es que justamente es violencia psicológica lo que le están aplicando a la madre. Porque cuando un padre agarra y castiga a su hijo con algo que la madre sabe que está mal hecho, no le están dando un golpe a la madre. A la madre la están torturando psicológica y emocionalmente para que ésta ceda sin justificación. Entonces, cuando emocionalmente la madre ya está en el suelo, está down, está caída, entonces ella cede, ella le dice, sí, está bien, yo voy a volver contigo. Y entonces, donde él viene y la mata. Muy de acuerdo, sí, hemos visto muchos a nivel latinoamericano femicidios que han sucedido por mujeres que no denuncian incluso porque su esposo usa a sus hijos para volver con ella vuelve, una por la parte de la manutención económica, otra porque sus hijos piden volver con su papá, ver a su papá, y sucede lo peor, ¿no? Incluso hijos han sido asesinados dentro de ya no es femicidio, sino que se extiende a parricidio. Y sí, ese es uno de los datos más alarmantes a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Eh, Interesante, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se penaliza la violencia vicaria, independientemente sea por parte del padre o por parte de la madre o por parte de ambos? Aquí la pregunta implica que esta violencia es por parte de ambos, no solamente por parte del padre. ¿Cómo se penaliza este tipo de violencia, licenciada? En ese caso, pues está orientado a lo que sea el proceso, a cómo esto se desarrolle, cuál sea el evento que ocurre y también a qué consideran las autoridades correspondientes eh, a la toma de decisión de cada caso. O sea, cada caso es diferente, no hay dos casos iguales. Y por lo tanto, yo me limito a decir que todo depende de cómo
y cuál sea el proceso y también de si se hace la denuncia, porque en muchas ocasiones los estados parte no cumplen con la función, pero no es porque no quieran cumplir. No penalizan, no es porque no quieran penalizar, es que no denuncian. Y se ha normalizado eso de no denunciar los hechos para después quejarse de que los gobiernos son malos. Y por esa razón, pues, esa es mi respuesta a esta pregunta. Un poco compleja, por cierto, pero eso es lo que pienso. Sí, es un poco compleja, ¿no? Sí, y bueno, aquí es donde entramos nosotros como defensores de derechos humanos, cuando la madre por sentirse intimidada no quiere denunciar, entonces nosotros que conocemos, si nos llegamos a dar cuenta de estos casos, pues apalancamos, ¿no? Hacemos mella en el asunto y tomamos la iniciativa. Y también debería, Claro que sí, y también que como defensores de derechos humanos, nuestro trabajo es con la comunidad y con el mundo de orientarlo a que conozcan sus derechos y a dónde acudir, dónde buscar la ayuda que necesitan, porque si no saben, no van a denunciar. Y por eso es que las estadísticas andan tan cojas, porque realmente las cifras que puedan aparecer por ahí ni siquiera podrían ser ni mencionadas, porque quizá no llega ni a la mitad. Y no llega a la mitad, no porque no se quiera publicar, sino porque no se denuncia. ¿Y por qué no se denuncia? Porque no se conoce. así es. Otra pregunta tenemos por parte de Lidia Lara de Paraguay. ¿Qué acciones de protección inmediata exige el derecho internacional a los estados signatarios de las convenciones internacionales en pro defensa de los derechos de la niñez y la mujer? Noto que su pregunta no habla del derecho nacional, sino del derecho internacional. En el derecho internacional lo que se exige es que los estados parte garanticen y salvaguarden la vida de los niños, al igual que la de la madre, que en este caso me refiero a ellos dos porque el agresor es un hombre. Entonces, ¿a qué procedería un estado parte en esa situación? A garantizarle los servicios básicos, a buscarle una casa de acogida en caso de que sea necesario el traslado mientras se le abre un proceso. Entonces, ¿de qué manera también estos pueden actuar? Pues apresando al agresor en caso de que sea necesario, pero ya para eso ya tiene que haber una denuncia formal y eso. Pero lo que es emergente es salvaguardar tanto la vida del niño como la de la madre. Y para lograr eso hay que contar en todos los estados de todos los países del mundo con casas de acogida o albergues o ambas cosas. En el caso de la madre, casas de acogida, y en el caso de los niños, albergue o casa de acogida, como sea, en donde cuenten con los servicios básicos, tanto sanitarios como alimenticio, todo de educación, para el tiempo que se haga necesario tener a esa familia bajo protección y cuidado del Estado. En este caso, acá en República Dominicana, se ha empezado a implementar desde hace ya varios años y más aún en este periodo de gobierno que lleva pues el presidente Luis Abinader, retirar a los niños de la calle y llevárselo a casas de acogida o albergue en donde estos puedan contar con todo lo necesario para su desarrollo. Y también puede darse el caso de que sean colocados en familias que sí cumplan con los requisitos para llevar a cabo pues su acompañamiento en su transcurso del desarrollo. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Eh, ¿Debería la madre sentirse culpable por las consecuencias vividas por sus hijos por causa de la violencia vicaria generada por el padre biológico o incluso por un padrastro? Sí.
Le repito la pregunta, licenciada. Sí, por favor. Ahorita se la pregunto. Dice, ¿debería la madre sentirse culpable por las consecuencias vividas por sus hijos por causa de la violencia vicaria generada por el padre biológico o incluso por un padrastro? No. Bajo ninguna circunstancia, ninguna madre puede sentirse culpable de que su hijo esté siendo maltratado por su padre o su padrastro, porque ella también es víctima. Entonces, ¿cómo una víctima va a ser culpable de que su hijo también sea víctima? Porque él es un agresor doble. Entonces, si queremos que esa familia salga de ese círculo violento que está acabando con ellos, tenemos que hacerle entender a la madre que ella no es la responsable. E incluso a veces se sienten tan culpables, pero tan culpables, que ni siquiera quieren denunciar al padrastro o al padre, sino que ellas se autoculpan ella misma. Y es aquí en donde entra el trabajo del Ministerio de la Mujer, con la primera instancia, con la aplicación de lo que son los primeros auxilios psicológicos y darle un debido seguimiento con el acompañamiento pues de los profesionales competentes. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, ¿qué logros ha obtenido usted como defensora de derechos humanos y miembro Fundapeden en su país? Entre los logros, el más importante para mí ha sido recibir invitaciones de centros educativos y comunitarios y de personas en particulares para que yo, con el conocimiento que me ha dotado la Fundapen Internacional y como voluntaria y miembro de la fundación, pues lo oriente, le enseñe a cómo conocer sus derechos y qué hacer en caso de que una situación se le presente. Eso a mí me llena de satisfacción porque eso deja entender que el mundo está despertando y que la gente quiere salir de abajo, porque esos son conocimientos que en las universidades y en las escuelas y liceos de aquí no se enseñan. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta final que dice, por parte de César Palacio de Ecuador, ¿qué recomendaciones o qué recomendaciones hay a todo aquel que se considere defensor de los derechos humanos de la niñez en toda Latinoamérica? Para mí, la primera recomendación es que multiplique todo aquello que haya podido aprender, que eduque, así como nos han formado como defensores de los derechos humanos. Nosotros tenemos que reeducar y orientar para que todos conozcamos nuestros derechos, tanto en las comunidades como en las empresas, en las instituciones públicas o privadas, que podamos trabajar defendiendo tanto a la comunidad como el derecho de todas las entidades que nos rodean, porque la sociedad está compuesta de todo y de todos. Y también a eso se le agrega, pues, que es importante practicar el derecho práctico, no el filosófico, aunque está bien, debemos de educar en teoría, pero que la teoría sea menos del 25%, porque mientras más personas haya que conozcan sus derechos, menos violentados y menos víctimas vamos a tener. Y a los que no son defensores de derechos humanos, pues lo que les recomiendo es que se formen, que asistan a congresos, diplomados, cursos online, e incluso pueden pues hacerlo a través de Fundapeden Internacional, ya que se encuentran muchos cursos y capacitaciones totalmente gratis, y las que no son gratis pues son a un costo módico, que cualquier persona sin importar su estatus económico puede acceder.
Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido realmente un honor esta ponencia internacional sobre la violencia vicaria, la cual es un mal creciente que no para y necesitamos hacer un alto a este mal creciente, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias a todos los que asistieron virtualmente. De corazón estamos muy contentos, muy agradecidos por los resultados que vamos cosechando como organización Fundapedén Internacional, dirigida por los directores, el doctor embajador y fundador de esta institución, José Luis Urbano, y el director internacional Dixon Segovia. Ha sido un trabajo arduo, a lo cual nosotros nos hemos añadido, como su servidor Douglas Johnson, defensor de los derechos humanos acá en Honduras, la licenciada Yudesli Trujillo como defensora de los derechos humanos en Venezuela y la licenciada en psicología clínica Elizabeth Regalado en República Dominicana. Somos varios, no tenemos el tiempo de mencionar a todos, pero ha sido un trabajo muy duro. Con esta ponencia esperamos haber cumplido con el propósito de ampliar los conocimientos, concientizar y, muy por encima de todo esto, incentivar a acciones inmediatas de protección en lo que respecta a los derechos humanos de los niños y trabajar en conjunto para erradicar los males que los agobian, siendo uno de tantos lo que es la violencia vicaria, ¿no? Muchas gracias a todos por sus preguntas. Esperamos que las respuestas hayan sido satisfactorias para todos ustedes. Gracias de nuevo, licenciada Regalado, por su excelente ponencia que delata esta violencia vicaria. Gracias, licenciada Yudesli Trujillo, por coordinar este evento en todas sus etapas. Y como finales palabras, dejamos a la coordinadora, Yudesli, con unas palabras de finalización. Gracias, compañero Ceci. Gracias, licenciada Elizabeth Regalado. Agradecido con el equipo de Fundapedén Internacional, al doctor Dixon Segovia, por la confianza que puso en nosotros para llevar a cabo este evento. A nuestro doctor José Luis Urbano, director y fundador de Fundapedén Internacional. Con este tema que abordó nuestra licenciada el día de hoy, queremos hacer un llamado como defensores de derechos humanos de los niños, niñas y la familia, que se implementen leyes para prevenir, sancionar y erradicar este mal que acecha a muchas familias de Latinoamérica. Con esto me despido. Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos, compañeros. Gracias por su atención y participación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Hemos finalizado. Feliz tardes.